Bien, pues agradecer una sesión más aquí en Colegio BC de Medicina de Emergencia y Reanimación. Aquí su servidor, Juan Carlos Jiménez, médico especialista en urgencias. Actualmente laboro en la Clínica 45 del IMSS y soy presidente de este colegio. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más. Vamos a hablar de crisis preglicémicas en el paciente con COVID. El paciente con COVID es un paciente definitivamente complicado en todos los aspectos. Ya llevamos con este será el video número 57 a hablar sobre temas de COVID y tenemos estas pláticas disponibles en nuestro canal en YouTube, Colegio BC de Medicina. Y bueno, es un tema que solicitaron a alguno de ustedes por medio de un chat, por medio de mensaje privado con servidor, y hablar de la diabetes, hablar del paciente, es definitivamente muy importante. ¿Por qué colocamos el tema de crisis hiperglicémicas en COVID y por qué no hablo del paciente diabético y COVID? Porque ya se dieron cuenta que muchos pacientes elevan la glucosa por tener COVID y esos pacientes no son algunos diabéticos. Parte de la respuesta inflamatoria sistémica que tiene esta enfermedad es hacer hiperglicemias. Por lo tanto, definitivamente un paciente puede tener hiperglicemia sin ser diabético. Y no nomás hablamos del paciente con COVID, sino que el paciente que se encuentra grave, por ejemplo, el paciente con pancreatitis, con infarto de miocardio, con cualquier situación grave y que el paciente tenga respuesta inflamatoria sistémica, pudiera tener una crisis hiperglicémica, es decir, elevación de la glucosa sin ser diabético. Ahora, considerar que los pacientes diabéticos con ENDE pues van a tener más facilidad de complicarse teniendo COVID. Entonces, hablaremos de las crisis hiperglicémicas en el paciente diabético o no diabético y finalmente aprenderemos a cómo controlar la glucosa en estas situaciones. Y bueno, les conozco esta imagen que para muchos es muy familiar, el paciente que tiene glucosas elevadas por arriba de 126. De entrada, más de 126 nos indicaría que el paciente se encuentra diabético, pero sin embargo, hablando de 962, estamos hablando de una glucosa extremadamente elevada que pudiera poner en riesgo la vida del paciente. Bien, entonces, como datos históricos, datos importantes, pues, ¿qué es la diabetes? Esta es una enfermedad crónica, la cual viene de esta palabra de diabetes griego, que es fluir a través de un sifón, es decir, salir líquido a través de un tubo, y ese líquido a través de un tubo viene a complementar lo que es mellitus, de latín mellitus, la palabra miel, es decir, pasar azúcar a través de un tubo. Eso quiere decir, entonces la diabetes mellitus es una gran cantidad de azúcar a través de un tubo, y ese tubo estamos hablando precisamente del tubo sanguíneo. Y esto, definición, pues no es nada nuevo, tienen 200 años después de Cristo, a través de Capadocia, y finalmente esta enfermedad no es nueva. Entonces, ¿cómo lograron hacer estos diagnósticos o cómo se dan cuenta que existía la diabetes? Recordar que cuando el paciente orinaba y la orina se le juntaban las hormigas, entonces se dieron cuenta que las hormigas consumían glucosa, y entonces una persona diabética al momento de estar orinando tiraba glucosa y estas se acumulaban. Entonces, cuando se presentan esta glucosa en la orina, cuando el paciente por arriba de 180 miligramos por decilitro, un paciente que tiene 180 miligramos por decilitro o más empieza a tirar glucosa por la orina. Ustedes cuando consumen una gran cantidad de azúcar, es decir, un día van y consumen un pastel, 2, 3 rebanadas, se van a dar cuenta que empiezan a orinar más y que empiezan a tener como mecanismo compensatorio la ingesta de líquidos, ¿sí? Tienen una sed muy abundante, y entonces el mecanismo del organismo es estar finalmente tirando la orina, pero al llevarse la orina se están llevando el agua y por lo tanto tiene una sed muy aumentada, que más tarde explicaremos el mecanismo fisiopatológico de este suceso. Bien, otro de los escenarios es que los pacientes diabéticos tenían problemas de putrefacción, y que lo estamos viendo en la actualidad, y que no deja de ser los pacientes con pies diabéticos complicados, empiezan con una herida y posteriormente se infecta y terminan con tejido necrótico. Entonces, esta enfermedad se empezó a conocer desde hace mucho tiempo. Bien, también se consideraba que la diabetes mellitus es una vida más corta que una persona normal y una vida totalmente distinta. Ser diabético realmente el día de hoy se puede llegar a controlar y tener una vida plena, pero aquel paciente que no se cuide, que no haga los cuidados pertinentes a través de la nutrición, ejercicio y fármacos, pues puede tener una vida muy complicada definitivamente.
Y bueno, entonces de estos sucesos históricos se conoce lo que es la diabetes mellitus. Y bueno, en 1886 se acuñó este término que se llama coma diabético. Aquella persona que perdía el estado de alerta y que tenía hiperglicemia, tenía lo que es el coma diabético. Ahora esto de coma diabético, pues lo decimos muy raro en la medicina de urgencias. Casi nunca utilizamos esa palabra de coma diabético, pero sí estamos dándonos cuenta que definitivamente un paciente puede llegar a fallecer por tener una hiperglicemia. Luego, en 1921, años después, apareció lo que es el uso de la insulina. Se dieron cuenta que la insulina es el principal hormona encargada de la destrucción de la glucosa y por lo tanto el paciente tenía una deficiencia y la manera de controlar esa deficiencia es aplicarle insulina exógena. Bien, entonces empezaron a aplicar pequeños intervalos de insulina y hoy por hoy sabemos que la insulina es el mejor tratamiento para el paciente diabético en cualquiera de las situaciones. La insulina es el mejor tratamiento. Bien, vamos a hablar de una de las complicaciones que tiene el paciente diabético, que es la cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. Estaremos hablando de cetoacidosis diabética y luego hablaremos del estado hiperosmolar hiperglicémico o estado hiperosmolar no cetósico, como ustedes quieran decirlo. Ambos está correcto, pero la cetosis diabética es una complicación muy frecuente de la diabetes. Es una emergencia endocrinológica, por lo tanto, todo médico que está de primer contacto, sea especialista, no sea especialista, aquel paramédico, está obligado a aprender y conocer cómo funciona esto y cómo tratar esta enfermedad, ¿ok? Tiene una triada clásica y es de las pocas enfermedades que me gusta leer y enseñar. ¿Por qué? Porque en el escenario de decir las palabras, estás entendiendo totalmente la enfermedad. Dice cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética, que tiene cuerpos cetónicos. El paciente está finalmente con aumento de lo que es la glucosa y tiene una acidosis metabólica. Entonces, cetoacidosis diabética, cetonas, acidosis, hiperglicemia. Entonces, así se compone con estos tres datos. Entonces, cada vez que nosotros decimos que el paciente tiene cetoacidosis diabética, pues tiene que tener las tres. Así de sencillo, tiene que tener las tres situaciones: hiperglicemia, cetonas medibles y obviamente una gasometría con acidosis metabólica. Bueno, ¿qué pasa con este paciente? Aprenderemos sobre la fisiopatología, pero el paciente tiene una deficiencia de insulina, la cual se considera realmente casi absoluta. Es decir, el paciente no tiene prácticamente lo que es insulina. Y ese es el gran problema con la cetoacidosis diabética, a diferencia del estado hiperosmolar que veremos más adelante. Bien, entonces decíamos que la cetoacidosis diabética, cuando yo era estudiante hace algunos años, que la cetoacidosis diabética era del paciente diabéticos tipo 1, ¿sí? Aquel paciente joven que llegaba a una sala de urgencias, al servicio de medicina interna, que no sabía que tenía diabetes y debutaba con cetoacidosis diabética, pero hoy por hoy esto ha cambiado en cantidades de números y el que llega más frecuentemente no es el diabético tipo 1, sino el diabético tipo 2, o sea, el paciente que no hizo cambios de alimenticios en su vida, el que no hizo ejercicio, el que tiene obesidad o que tiene componente genético. Este diabético tipo 2, el que la adquiere con la edad, es el más frecuente que vemos actualmente con cetoacidosis diabética. Y bueno, esto tiene una natalidad aproximadamente en los hospitales de segundo y tercer nivel de un 10%. Entonces, hoy por hoy, el paciente con cetoacidosis diabética tiene mejor pronóstico que antes. ¿Por qué? Porque se da un mejor manejo, es más agresivo el manejo, más temprano y se conoce más la enfermedad. Bueno, aproximadamente la bibliografía dice que la atención de un paciente con cetoacidosis diabética genera 430 millones de dólares, hablando en dólares, de gastos en México. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de dinero en la atención de este tipo de pacientes. Y bueno, no se les olvide que definitivamente es una emergencia calificada y todo paciente que tiene una emergencia se debe ingresar a una sala de urgencias y atenderle correctamente. Bien, ¿cuáles son las causas por las cuales está ingresando el paciente con diabetes mellitus a un hospital? Hablando de México, pues esto puede ser una situación de una infección del pie, puede ser una cetoacidosis, la hiperglicemia, el estado hiperosmolar, el paciente que se complica con infarto cerebral, infarto
cardíaco, enfermedad renal crónica, bueno, sin infinidad de situaciones, pero dentro de las más frecuentes, el paciente finalmente de ingresos hospitalarios son precisamente las hiperglicemias, tanto estado periosmolar como cetoacidosis diabética. Y cada vez tenemos más diabéticos en México y cada vez tenemos más pacientes ingresados por esta entidad. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que un paciente cursa con cetoacidosis diabética o bien estado hiperosmolar? ¿Cuáles son las cosas que lo descompensa el paciente diabético estando bien y si llegas a controlar el presente de hiperglicemia? Definitivamente este es el escenario en el cual el paciente cursa con un proceso infeccioso, ¿ok? Cursa con un proceso infeccioso y hoy por hoy vamos a hablar de una de las infecciones más frecuentes que estamos viendo en este momento, lo que es el COVID que vemos. Pero bueno, quédense con eso. Si un paciente tiene cetoacidosis diabética y un paciente cursa con un proceso de estado hiperosmolar, el agente más frecuente hay que buscar una infección. Y de las infecciones más frecuentes son las infecciones a nivel de vía respiratoria y hoy por hoy tenemos el COVID como principal causa. Bueno, factores precipitantes, como vemos, neumonías, sean bacterianas, sean virales, por ahí nos tocó hablar de COVID y lo que es el estado hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Pero recuerden que el principal problema son infecciones a nivel respiratorio y segundo, lo que es infecciones a nivel de tracto urinario. Bien, estos son artículos que están presentándose, en el cual hice varias revisión de lo que es COVID y las crisis pregricémicas. Quiero decirles una cosa, no hay mucha información, lamentablemente no hay números suficientes, que hace un año, hasta la actualidad, estamos viendo estos números, pero sin embargo no hay mucho que saber, pero bueno, veremos qué nos aportan estos artículos. Entonces, este artículo, hablando de manejo del paciente con COVID y diabetes, habla sobre lo que es el manejo del control de la glucosa, que veremos más adelante cuáles son los factores de riesgo. Encontraron obesidad, encontraron que el paciente definitivamente tiene más facilidad o más vulnerabilidad de tener la complicación si tiene diabetes. Bien. También este artículo habla sobre lo que es el estado hiperglicémico y el paciente con coronavirus. Bien, habla sobre los países principales que dieron el informe, hablando de Francia, China, Reino Unido y Estados Unidos. Fíjense, no hablan de México, pero finalmente, pues México también pudiera ser de los países que tuvieran gran cantidad de pacientes. Un segundo. Bien, entonces tenemos esta situación en la cual encontraron que el paciente tiene más facilidad de complicarse que el resto de los pacientes. Entonces, no hay mucho que informar sobre este artículo más que lo que ya conocemos. Más fácil se llega a complicar el paciente. Y bueno, los países que más aportaron fueron esos mencionados. Ahora, este artículo de lo que es el paciente diabético y COVID, ¿qué es lo que encontraron? ¿Sí? Hablando de simbiosis nociva, encontraron varias cosas importantes, lo que es la presencia de sobrepeso, la importancia del control dietético, del ejercicio en el paciente, y bueno, dan ciertas recomendaciones. Quiero comentarles que todos estos artículos que estoy mencionando los he subido a un grupo que tenemos de Grupo de Nutrición Médica Continua en Facebook y que también se los puede compartir sin problema a su correo electrónico si me lo proporciona. Bien, entonces habla varias situaciones en las cuales debemos de considerar. También habla de la telemedicina, es decir, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el COVID? Bueno, que nosotros ahorita, como ustedes están en su domicilio, pues tomando una plática, ahora la intención es ¿cuál? Que el paciente lo llevemos a través de una visita virtual y no física y ver cuáles son sus controles de glucosa, cómo está bajando de peso y cómo sigue este paciente. Entonces, estamos hablando de este escenario que debemos de considerar. Entonces, la telemedicina. Bien, otro artículo en el cual habla del paciente que tiene cetoacidosis diabética y que tiene COVID. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, encontraron varias cosas a mencionar. Encontraron y hablan el ejemplo de 5 casos clínicos de diferentes edades y diferentes comórbidos, pero obviamente todos tenían diabetes. Por ejemplo, el caso 1 habla de una mujer que tiene 44 años,
que tenía hipertensión, que tenía sobrepeso y que evidentemente era diabética y que toma hipoglucemiantes orales. Esta mujer duró 16 días de estancia hospitalaria y se recuperó sin problema. ¿Ok? El caso 2, muy similar, 3 y 4, solamente el quinto fue el que falleció. Entonces, bueno, hablando de la medicina de primer mundo, es poco probable que el paciente fallezca, pero si estos pacientes estuvieron en un hospital habitual y si no se tiene vigilancia correcta o si no ingresa a una terapia intensiva, la mortalidad evidentemente aumenta. Entonces, en el caso 5, el paciente que tiene COVID, que es hombre y que tiene obesidad, que tiene dislipidemia, este paciente sí falleció tras 30 días de estancia hospitalaria. O sea, duró un mes y finalmente falleció. Bien, ¿qué comenta el artículo? La infección por COVID actualmente es una de las causas más frecuentes que generan descompensación de la diabetes, es decir, cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, clave en el artículo lo comenta, la cetoacidosis diabética puede ser la presentación del COVID. Fíjense qué interesante, o sea, tienes un paciente que llega con hiperglicemia, con cuerpos cetónicos, con acidosis metabólica y dices, bueno, sí, tiene cetoacidosis diabética, pero el paciente está con COVID. Entonces, si un paciente tiene cetoacidosis diabética, hay que considerar que puede tener COVID, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la situación que encontraron? ¿Por qué el paciente con diabetes y lo que es COVID generan esta situación de cetoacidosis diabética? Bueno, encontraron que existe una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y hay una disregulación. Por lo tanto, esto hace que haya una sobrecarga de líquidos y también una sobrecarga de lo que es el control de glucosa y evidentemente genera el aumento de la facilidad de tener cetoacidosis diabética. Más artículos, ¿sí? Es un artículo interesante de cómo controlar la hiperglicemia en el paciente diabético. Es un artículo interesante, muy actualizado. Y bueno, aquí habla de que pues, la medida principal y más importante es el control de la glucosa a base de insulina. Y bueno, yo no sé si ustedes en sus hospitales, me gustaría que lo comentaran, pero yo no sé si sus hospitales manejen lo que es hipoglucemiantes orales. Habitualmente no se utilizan hipoglucemiantes orales en un hospital. O bien se pueden llegar a utilizar cuando el paciente está en medicina interna y el paciente se va a egresar, pero habitualmente no se utilizan. Sin embargo, este artículo habla de que ciertos países en Europa, ellos utilizan hipoglucemiantes orales como tratamiento habitual en un paciente hospitalizado y que la meta de la glucosa para ellos es de 140 como meta ideal. Bueno, entonces, un paciente que tiene hiperglicemia, diabético o no diabético, se indica infusión de insulina, que veremos más adelante, o bien la aplicación de insulina, como veremos más adelante. Entonces, paciente con hiperglicemia, como se ocurre aquí en México, paciente con hiperglicemia se llega a aplicar insulina. Bien, metas de diferentes artículos. Unos dicen que la meta ideal en un paciente hospitalizado debe ser entre 100 y 140 y otros dicen entre 140 y 180. Entonces muchos de ustedes quizás pongan ahí en sus indicaciones aplicar insulina a partir de que tenga 180 miligramos o a partir de que tenga 140. Bueno, ¿por qué? Porque así dicen los artículos, se recomienda aplicar insulina cuando el paciente tenga hiperglicemia. Pero ¿qué se ha visto? Esto no es nuevo, pero algunos artículos aproximadamente hace 10 años nos dijeron que el paciente que tiene glucosa muy estricta, es decir, tener un paciente de 70, 80, 90 de glucosa en un hospital y aplicando la insulina, tienes el riesgo de llevar a hipoglucemia y la hipoglucemia hace más efectos deleterios que tenerlo en 140, 180. Entonces, hoy por hoy, tener un paciente idealmente en una sala de urgencias o bien en cualquier sitio del hospital, 140, 180 es una cifra aceptable. Bueno, en China se utilizó en los pacientes con COVID el uso de metformina y vieron que es un medicamento seguro para poderlo controlar lo que es la hiperglicemia. En México no estamos acostumbrados a utilizar metformina o procedimientos orales en un servicio de urgencias, pero bueno, ellos utilizaron y parece que les fue bastante bien. Y bueno, el problema con COVID y la cetoacidosis diabética es que aumenta la mortalidad por presentar hipoxemia, falla renal aguda y estado de choque. Y bueno, y si les preguntara, ¿cuáles son las situaciones que han visto más en un paciente grave? ¿Cuáles son los órganos que más fallan en un paciente con COVID? Estoy seguro que me dirán que el riñón es de los principales porque el paciente se deshidrata o bien también el propio COVID afecta de manera intrínseca al riñón. Entonces, imagínense sobrecarga de líquidos o baja de líquidos, la hiperglicemia y la falla renal, eso genera la alta mortalidad.
Bien, este es el esquema que se utiliza en este artículo. Está en inglés, pero no se debe preocupar porque se lo voy a comentar en segundos y más tarde lo ampliaremos, pero finalmente habla de que el paciente, si tiene una hiperglicemia, en este caso, por ejemplo, menor de 200, pudieran aplicarse hipoglucemiantes orales y también aplicar insulina. Si el paciente está por arriba de 200 miligramos por decilitro, está indicado lo que es la insulina obligatoriamente, y si tiene más de 300, obviamente es insulina más que hipoglucemiantes orales. Y estamos hablando de un paciente que no está grave, y si el paciente definitivamente sí está grave, pues es infusión de insulina, que lo haremos más adelante. Más adelante le colocaré un caso clínico de un paciente que llegó a la sala de urgencias con COVID y cetoacidosis, y hablaremos de cómo tratarlo, haremos cálculos y bueno, va a estar bastante interesante lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, pero ¿qué pasa con el paciente que tiene cetoacidosis diabética? ¿Y por qué me enfrasco con cetoacidosis diabética? Porque realmente la cetoacidosis diabética es más difícil de controlar que el estado hiperosmolar. ¿Qué pasa con la cetoacidosis diabética? El paciente tiene un déficit absoluto de insulina. Si no tiene insulina o tiene pero muy poca insulina, entonces al no tener insulina, ¿qué hace el organismo? Pues finalmente tiene una señal intracelular de decir, bueno, pues no hay insulina, que es el que se encarga de meter la glucosa a la célula. La célula empieza a tener aparentemente hipoglucemia. Entonces, como la célula tiene hipoglucemia, ¿qué dice? Pues empiezo a activar y mandar señales, decir, yo necesito glucosa, y existen las hormonas antagonistas que veremos más adelante, y finalmente el cuadro, así pero muy resumido, termina en cetoacidosis, pero veremos poco a poco dentro de la fisiopatología. Bien, entonces, hay una causa que hace que tenga finalmente descompensación de la diabetes, ¿ok? Este puede ser el propio estrés. Me ha tocado atender pacientes que finalmente por cuestiones de enojo, de situaciones de trabajo, situaciones laborales, aumentan su glucosa. Otros, también por el proceso infeccioso que hablamos de COVID, o simplemente porque el paciente no se aplicó la insulina, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1 o pacientes tipo 2 que ya estaban con niveles muy altos de requerimientos de insulina. Estos pacientes que dicen, no me aplico la insulina, en 2 o 3 días los vemos en el hospital, es muy rápido. Y al no haber insulina, como ya expliqué, al no haber insulina, la glucosa, ¿sí?, no entra a la célula, y entonces la célula empieza con un estado de hipoglucemia, y entonces empieza a mandar señales de decir, bueno, yo necesito glucosa, y empezó a generar aumento de las hormonas contrarreguladoras de la hipoglucemia, las cuales tenemos el glucagón, el aumento de catecolaminas, el aumento de cortisol y de la hormona de crecimiento, y todas tienen un común denominador, que es aumento de la glucosa. Entonces, el glucagón lo que va a hacer es prácticamente degradar lo que es el glucógeno que se encuentra en el músculo o bien en el hígado, y va a empezar a degradarlo. ¿Sí? Recuerden que el glucógeno, es un conjunto de hexosas o de glucosas, y las empieza a degradar, y por lo tanto va a empezar a liberar en gran cantidad. Las catecolaminas, por ende, aumentan la glucosa, así como el cortisol y la hormona de crecimiento. ¿Y qué va a hacer? Bueno, empieza a aventar señales para que finalmente haya más glucosa, y esto se vuelve un ciclo vicioso que explicaré más adelante, pero finalmente tenemos más glucosa. Bueno, si no hay suficiente glucosa en la célula o no se logra ingresar la glucosa, ¿sí?, adentro de la célula, va a empezar a degradar lo que es las proteínas. Entonces empieza a haber la proteólisis, y al haber la proteólisis o degradación de proteínas, empieza también a convertirse esto a través de la gluconeogénesis que tenemos aquí, gluconeogénesis, a formar finalmente más glucosa. Y bueno, la glucogenólisis es el proceso finalmente de degradar también lo que es el glucógeno para obtener nuevamente productos de glucosa. Resultado, el paciente está nadando en glucosa, pero no puede utilizarla. Vuelvo a repetirlo, el paciente está nadando en glucosa, pero no puede utilizarla, y al no utilizarla, más y más va a ser un ciclo vicioso. Entonces, tenemos este camino donde tiene una deficiencia absoluta de insulina, va a empezar a degradar proteínas, glucógeno, lípidos. Y el problema con los lípidos va a ser que el paciente va a degradar lípidos, va a generar el acúmulo de ácidos grasos libres, ¿sí? Y estos ácidos grasos libres van a terminar siendo como basura, ¿no?, de los ácidos grasos libres, los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son muy importantes, aunque la mayoría se considera que son satanizados o son malos de la película, no lo son, porque los cuerpos cetónicos finalmente es energía, ¿sí?
Es energía que se puede utilizar en el cerebro, en el corazón, para poder seguir viviendo. Pero el problema de los cuerpos cetónicos es que en exceso van a generar lo que es una acidemia, ¿ok? Y en compensación de la acidemia, pues tenemos el sistema buffer o compensación con el uso de bicarbonato. Entonces, se empieza a utilizar el bicarbonato, este álcali, que finalmente se va a depletar, se va a disminuir y vamos a tener el resultado aquí, un déficit de bicarbonato. Resultado final, el paciente aumenta sus cuerpos cetónicos, el déficit de lo que es bicarbonato, y aquí se forma lo que es la cetoacidosis, ¿ok? Y bueno, el paciente tiene en el torrente sanguíneo gran cantidad de cuerpos cetónicos, gran cantidad de glucosa y de lo que es ácidos y falta de bicarbonato. Y por el otro lado, el aumento de las hormonas contrarreguladoras que ya expliqué, ¿ok? ¿Qué van a hacer? La gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de productos no de glucosa, como es proteínas, lípidos, grasas, y finalmente tenemos la hiperglicemia. ¿Hiperglicemia de cuánto? ¿Ok? Obviamente, la hiperglicemia va a estar por arriba de 180 miligramos. Cuando el paciente tiene más de 180 miligramos, ¿qué hace? Pues empieza a tirar orina por la orina, y al llevarse la glucosa por la orina va a tener una diuresis osmótica, en la cual va a estar tirando agua, ¿sí? Y aparte del agua, pues te llevas electrolitos. Entonces el paciente, ¿cuál es el cuadro clínico? Pues estar tirando agua, va a tener poliuria, va a estar tire y tire líquidos, y va a haber una deshidratación que incluso lo puede llevar al estado de choque. Muchos pacientes llegan al estado de choque a las urgencias por esta cetoacidosis, ¿ok? Y bueno, pues ustedes han de conocer y saben que entre más pérdida de agua, más falla renal, y esto ocurre con una falla renal aguda de origen prerrenal, o sea, por falta de líquidos. Bueno, esto pasa en el paciente con cetoacidosis diabética a grandes rasgos. Entonces, hay un déficit de insulina, hay una disminución de la captación de glucosa porque no hay insulina, no hay manera de meterla a la célula, hay disminución de la utilización de la glucosa. ¿Por qué? Porque no hay insulina que pueda meterla, ¿sí? A través de la glucólisis, y por lo tanto hay activación de la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de productos no glucosa, y lipólisis, degradación de lípidos para formar finalmente glucosa. Entonces, la lipólisis lo que va a llevar a la cetosis, ¿sí? A formación de cuerpos cetónicos, y el cuadro clínico en la acumulación de cuerpos cetónicos, el paciente va a tener náusea y múltiples vómitos, incluso dolor abdominal. La acumulación de acidosis o de ácidos lleva un cuadro clínico que es una respiración más aumentada, y entonces el paciente finalmente tiene una respiración de Kussmaul. Así es el cuadro clínico, el paciente empieza a tener dificultad para hablar. Entonces aumenta su frecuencia respiratoria como mecanismo compensatorio. Bien, entonces entre más pérdida de agua, más deshidratación, incluso lo lleva a un estado de choque. El paciente con el cuadro clínico de choque va a tener hipotensión y obviamente taquicardia compensadora. Bueno, entonces comentamos eso de la fisiopatología, y recuerda que el paciente, pues en la cetoacidosis va a perder hidrogeniones. Estos hidrogeniones se llevan también el potasio a nivel renal, y el paciente empieza a tener hipocalemia, pierda electrolitos, entre ellos sodio, pero también potasio. Y el potasio es extremadamente importante para vivir. Recuerden que es una de las H's que tenemos que nos puede llevar a la muerte, la hipo o hipercalemia. Entonces un paciente puede fallecer por hipocalemia. Entonces, entre más pérdida de potasio, ¿sí? Puede llevar al paciente a la muerte. Entonces debemos de considerar eso. Bueno, también existe una hiponatremia que se llama hiponatremia dilucional, porque el paciente finalmente, entre más glucosa tenga, el sodio empieza a bajar. Por cada 100 miligramos que aumente de glucosa, el sodio se baja 1.6 microvoltios por decilitro. Más tarde veremos cómo calcular estos líquidos o cómo calcular las pérdidas de potasio o también lo que es de sodio. Veremos con esto más adelante en las fórmulas. Bien, entonces, en presencia de insulina, pues los cuerpos cetónicos habitualmente se degradan, pero si no hay insulina, pues evidentemente estos se empiezan a acumular. Los cuerpos cetónicos no son malos, el problema son el exceso de los cuerpos cetónicos. Y tenemos tres cuerpos cetónicos que genera el organismo: acetocetato, acetona y beta-hidroxibutirato. El cuerpo cetónico que se mide habitualmente en orina o bien en sangre es el beta-hidroxibutirato, ese que se puede medir en la orina o bien en sangre. En la orina a través de tiras reactivas
o mediciones a través de un laboratorio o también en sangre. En México, pocos lugares procesan el beta-hidroxibutirato en sangre. Habitualmente trabajamos con el de lo que es la tira reactiva y con ese nos ayuda bastante. En resumen de cuentas, la cetoacidosis diabética, pues el paciente tiene hiperglicemia, tiene cuerpos cetónicos alimentados y tiene un estado de acidosis. Y veremos acá lo que es en la línea roja, el estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿Ok? Este estado hiperglicémico hiperosmolar tiene una situación de aumento de la osmolaridad porque el paciente eleva mucho más la glucosa que el otro, ¿sí? Entonces veremos los parámetros para hacer el diagnóstico. El paciente tiene una hiperglicemia por arriba de 600, ¿ok? Y esto aumenta la osmolaridad. Recuerden que la glucosa es una sustancia osmóticamente activa. Pero ¿qué hace la diferencia entre un paciente con cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar? Hablando fisiopatológicamente, que el paciente con estado hiperosmolar sí tiene insulina, muy poca, pero con eso es suficiente para poder trabajar y no llevarlo a un desarrollo de acidosis. Entonces, en el estado hiperglicémico hiperosmolar, entonces en este paciente tiene un déficit relativo de insulina contra la cetoacidosis diabética que definitivamente no tiene nada o tiene extremadamente poca. Bien, cuadro clínico, respiraciones muy rápidas en el paciente, ¿sí? Esa se llama respiración de Kussmaul en la cetoacidosis diabética. El aliento a manzana podrida la llaman, o fetor cetósico, ¿sí? Este aliento es muy fácil de saberlo porque todas las personas que están en ayuno hacen este tipo de aliento y lo identificamos. Dejamos un paciente en ayuno 8 horas y nos habla y nos damos cuenta que tiene un aliento característico. Este es el aliento que presenta un paciente con cuerpos cetónicos en exceso. Olor a manzana podrida, así se considera. El paciente está sumamente deshidratado. Es un paciente que pierde mucha agua, definitivamente, que veremos más adelante cuántos litros pierde. Un paciente con cetoacidosis y estado hiperosmolar y tiene náuseas, tiene vómito y tiene dolor abdominal de manera habitual. Los pacientes pues tienen incluso hilo paralítico y los pacientes se encuentran obviamente muy graves entre más. Y bueno, a nivel urinario vamos a encontrar la presencia de cuerpos cetónicos y la presencia de glucosa en grandes cantidades, ¿no? Bueno, entonces el cuadro clínico, deshidratación que puede llevar a estado de hipotensión, estado de choque, la cetonuria, presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Uno de los datos extremadamente importantes es el estado de alerta. El estado de alerta, yo siempre les digo a todos mis alumnos del diplomado, las profesiones que otorgamos, que lo más importante para el médico de urgencias es la clínica. O sea, si un paciente llega con alteración del estado de alerta y tiene cetoacidosis diabética y está en estado estuporoso o comatoso, es un paciente muy grave, ¿sí? Independientemente del nivel de glucosa o de pH que tenga en su sangre, si el paciente ha perdido el estado de alerta, es un paciente extremadamente grave, ¿ok? Puede tener alteraciones neurológicas, como vimos, desde solencia, estupor, incluso coma. Y bueno, el dolor abdominal y disminución de los ruidos intestinales. ¿Por qué tiene disminución de los ruidos intestinales? Pues es un paciente deshidratado, es un paciente que pierde potasio, que pierde magnesio, que pierde sodio, y al tener estas pérdidas, evidentemente va a tener un hilo paralítico. Muchas veces la cetoacidosis diabética incluso se confunde con pacientes con apendicitis, paciente joven que llega a hacer urgencias, 16 años, que tiene dolor abdominal, que no sabe que es diabético y que tiene un dolor abdominal con pérdidas enterales, entonces se puede confundir con apendicitis. Entonces, un paciente con apendicitis siempre hay que tener, obviamente, un nivel de glucosa que nos permita orientar. Entonces, en la diuresis osmótica, entonces, en la pérdida de líquidos, ¿sí? Que lleva al paciente, disminuye la tasa de filtración glomerular y esto probablemente va a llevar a una falla renal aguda. ¿Ok? La deshidratación lleva a la acidosis metabólica igual que la falla renal aguda y pues el paciente va a tener alteraciones de la conciencia cuando haya perdido gran cantidad de volumen o bien haya acumulado gran cantidad de ácidos. Bueno, entonces en el caso del cuadro clínico, hablando de la acetonemia, recuerden, o cetonuria, recuerden que el paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria, que es el mecanismo compensatorio más frecuente, más respiraciones, pero sumamente superficiales. Entonces, yo creo que los que hemos visto pacientes con cetoacidosis diabética no se nos olvida y los agarramos desde que llegó el sala de urgencias. Los primeros segundos, en cuanto llegó el paciente, nos damos cuenta que tiene un estado
de cetosis diabética o por lo menos en estado acidótico, porque la respiración es típica, ¿sí? Respiración rápida y superficial. Bueno, entonces no se les olvide el dolor abdominal que puede llevar a un ilio, incluso los pacientes pueden tener un encuadro de oclusión intestinal o semi-oclusión intestinal debido a la situación de la pérdida de potasio y bien de magnesio o bien otros electrolitos, incluso el calcio. Bien, el paciente debe estar deshidratado, ¿sí? Entre más perdió agua, más deshidratado va a estar. Y algo que es muy, pero muy sencillo y que siempre comparto, pues la deshidratación, aparte de lo que es la lengua seca, el hundimiento de los ojos, la piel, ¿sí? Aquí, llenado capilar. Llenado capilar, ¿sí? Que sea más de 3 segundos, es un paciente que está con deshidratación. Si tiene 5 o 6 segundos, es un paciente que está chocado, evidentemente. Llenado capilar, como la mayoría de los pacientes lo realizamos estando acostados, entonces lo que hago es agarrar el dedo pulgar, pero del pie, y ahí verifico el llenado capilar, porque la mano tiene mejor circulación que el pie, entonces te das cuenta mejor en el pie, e incluso te das cuenta si está frío el paciente, tiene diaforesis, y eso es muy evidente en el cuadro clínico. Bien, ¿y cómo hago el diagnóstico, no? El diagnóstico, pues evidentemente es la clínica más el laboratorio. Aquí aplicamos evidentemente el laboratorio, si no, no vamos a llegar más que a una sospecha clínica. Bien, entonces hay que pedir al ingreso del paciente la glucosa. Entonces, frecuentemente lo que es el glucómetro nos puede orientar. El glucómetro que tenemos en el servicio de trash o las tiras reactivas. Las tiras reactivas tienen una posibilidad de error que te puede dar 40 miligramos en promedio una tira reactiva o un poco más, 40 miligramos. Cuando el paciente tiene hiperglicemia, pues está más fácil, pero cuando el paciente está con normoglucemia o hipoglucemia, pues hace más difícil el diagnóstico con las tiras reactivas. Pero cuando está con hiperglicemia, pues de plano te pinta muy, muy florido lo que es la tira reactiva y te vas a dar cuenta. Bueno, debemos tener un bilirrapsis o lapsis, ¿sí? La presencia de cuerpos cetónicos en la orina y una gasometría. Y bueno, voy a dar algunos tips al final de la plática para que no todos los que llegan con hiperglicemia consideren que tienen cetoacidosis o estado hiperosmolar, ¿sí? No todos están graves. Hay muchos pacientes diabéticos que tienen 500 de glucosa y están haciendo su vida normal. Así es, 500, 600 y ni siquiera saben que tienen hiperglicemia. Entonces tampoco hay que enfrascarnos que si tiene 500 está grave tampoco, porque están haciendo su vida normal y no lo saben. Bueno, de acuerdo a las características clínicas vas a pedir, a todos tienes que obligatoriamente pedir una biometría hemática, una química sanguínea y electrolitos. Si el paciente tiene dolor abdominal, pues, y sospechas de un problema de pancreatitis, pues entonces orientado al problema. Si tú sospechas que tiene un cólico renal o lo que tú quieras, entonces vas orientando sus estudios. Radiografía de tórax, yo se lo recomendaría por la contingencia a todos los pacientes tomar la radiografía de tórax para ver si tienen una sospecha clínica radiográfica a través de lo que es COVID y radiografía de abdomen de cuadro clínico. Bueno, este artículo, sí que se los compartiré, como les comento, pues habla de todas las interacciones o cambios que hace en el paciente diabético. Definitivamente hace, con las crisis hiperglicémicas o estado hiperrenal, pues altera todo, la glucosa, el sodio, el potasio, la creatinina, el pH, hacen falla renal aguda, hay niveles de cortisol, cualquiera de estas hormonas se ven alteradas y bueno, pues hay que considerar todo esto. El anion GAP incluso también. ¿Qué pasa con los electrolitos? Bueno, el sodio es un tema importante a comentar y aclarar, que el sodio, entre más glucosa tenga el paciente, el sodio baja, ¿sí? Le llaman que se llama pseudo hiponatremia, porque la hiponatremia no es real, ¿sí? En realidad, el paciente finalmente tiene el sodio ahí en su torrente sanguíneo, pero al momento que lo miden, ¿sí? Sale más bajo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga más glucosa lo diluyera, vamos a decirlo. Entonces, es una pseudohiponatremia, no es real. Lo que sí es real es la presencia de hipocalemia, ¿sí? Entonces, esto es evidente y tenemos de considerar. Entonces, entre más el paciente se deshidrate, el hematócrito es más elevado y los leucos son más elevados. Y de repente vamos a decir, oye, tiene 14,000, 15,000 leucos. Cuando tienen 14,000, 15,000 leucos, 11,000 leucos, no es un proceso infeccioso. El paciente está sumamente deshidratado y esos leucos es por deshidratación. ¿Por qué? Porque ha perdido agua. Entonces, se llama hemoconcentración. Para considerar que el paciente tiene una infección, ¿sí? Una infección, hablando de COVID o cualquier infección, y tiene cetoacidosis, el paciente tiene que tener
unos locos por arriba de 20,000 promedio. Algunos artículos dicen 21,000, 24,000, 25,000, pero ponemos más de 20,000, ¿ok? Este artículo dice más de 25,000. Va a tener elevación de la creatinina y de la urea, y bueno, evidentemente va a tener lo que es hipertrigliceridemia. Tomarle triglicéridos en la sala de urgencias, hablando como su servidor, pues no tiene caso tomar triglicéridos, siempre van a estar elevados porque evidentemente el paciente pues tiene un cuadro de deshidratación. Y bueno, puede tener elevación de la amilasa por misma concentración. ¿Cuánto pierde de agua un paciente con cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar? Bueno, primero llévense esto a casa, ¿sí? El paciente con cetoacidosis diabética pierde en promedio 6 litros, ¿sí? Y el cuadro clínico es más súbito, es más rápido. Si un paciente no se aplica la insulina o se infecta y esta infección es grave o es muy agresiva, en 2 o 3 días lo tienes en el paciente en el hospital, sino que algunos hasta el siguiente día los tienes hospitalizados. Llegan con hiperglicemias. ¿Por qué? Porque depende mucho finalmente de su insulina. El estadio hiperglicémico hiperosmolar, la pérdida de agua es de aproximadamente 9 litros, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, 9 litros. Entonces, si tú vas a tratar a un paciente con cetoacidosis diabética o estadio hiperosmolar, recuerda que eso es lo que vas a tener que ponerle de agua, 6 a 9 litros, pero evidentemente no de manera aguda y tan rápida, va a ser por eso poco a poco. Entonces, un paciente cuando se da alta, cuando cursó con cetoacidosis o estadio hiperosmolar, ven que los balances positivos llegaron de 10 a 12 litros. Entonces, sí se repone bastante agua conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Entonces, es una gran cantidad de agua que tiene de perder el paciente y es una gran cantidad de agua que tienes que reponer. Bien, los criterios para cetoacidosis diabética dependen de las guías que ustedes lean, pero en promedio, pues todos tienen que tener una hiperglicemia mayor de 250 miligramos, ¿sí? Tienen que tener, evidentemente, la presencia de cuerpos cetónicos y tienen que tener un pH alterado. Bien, para decir que el paciente tiene una situación grave por cetoacidosis diabética, el paciente su pH va a estar muy bajo, o bien su bicarbonato va a estar muy bajo, ¿ok? pH bajo, estamos hablando de menor de 7.0 o bicarbonato menor de 10, y evidentemente todos tienen que tener mayor de 250 miligramos para todos, y la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuántos cuerpos cetónicos? Ok, cada cuerpo cetónico, cada cruz que te reporta el laboratorio, te da aproximadamente 40 miligramos. Entonces, para poder decir que tiene cuerpos cetónicos y que sea cetoacidosis diabética, tiene que tener 120 miligramos. 120 miligramos, o sea, 3 cruces. Si te reportan 3 cruces, el paciente tiene cuerpos cetónicos para hacer el diagnóstico. Si nosotros un día estamos en la mañana en ayuno, tuvimos mucho trabajo y comemos hasta la tarde, ¿sí? Nos toman los cuerpos cetónicos a la 1 de la tarde, los vamos a tener en la orina, ¿sí? Vamos a tener una cruz, 40 miligramos, o sea, todos formamos en presencia de ayuno cuerpos cetónicos, pero el paciente con cetoacidosis diabética tiene que tener 3 cruces o bien 120 miligramos o más de cuerpos cetónicos en orina. Bien, la diferencia entre lo que es cetoacidosis diabética y estadio hiperosmolar ya lo vimos de manera general, pero quiero decirles que en el estadio hiperosmolar el problema pues es la gran cantidad de glucosa, y para hacer el diagnóstico tiene que tener más de 600 miligramos. Más de 600 miligramos, va a tener evidentemente aumento de la osmolaridad el paciente, y al tener aumento de la osmolaridad, pues evidentemente va a tener más pérdida de agua, como les comento, pero habitualmente más crónica. El paciente con estado hiperosmolar, su pH habitualmente no se viene tan abajo, o sea, sí tiene a lo mejor un poquito de acidemia, pero no tanto, y estos no forman cuerpos cetónicos. ¿Por qué no forman cuerpos cetónicos? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un poco de insulina trabajando y con eso es suficiente para no generar cuerpos cetónicos. Bien, algunas fórmulas que utilizamos en nuestras capacitaciones y que el alumno las tiene que desarrollar y que todo residente debe realizar al estar viendo un paciente con estado hiperosmolar o bien cetoacidosis diabética, el paciente debemos aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, sodio corregido. Hay muchas, la verdad, les voy a compartir la información, pero hay muchísimas fórmulas que podemos utilizar. El sodio corregido vamos a considerarlo para la reposición de líquidos más adelante cuando queremos hablar de tratamiento, al aplicar nuestras soluciones salinas. Entonces tenemos que saber sodio corregido. ¿Por qué lo tengo que corregir?
porque el sodio real no es real, o sea, el sodio que te mide el laboratorio no es real que el que tiene el paciente, entonces tienes que sacar un sodio corregido. Ok, recuerden que por cada 100 miligramos que aumenta de glucosa, 1.6 equivalentes, miligramos de sodio va bajando. Tenemos que sacar la osmolaridad. Si vamos a hablar de estado hiperosmolar, tenemos que sacar la osmolaridad. Una fórmula muy sencilla es esta: glucosa entre 18 más 2 veces sodio, ¿sí? Más tarde en el caso clínico que le colocaré, ahí viene un ejemplo. Y bueno, los pacientes que cursan con cetonas, acidosis, ¿sí? Cetocidosis diabética, pueden aumentar lo que es el anion gap, la diferencia entre aniones y cationes. Y se puede confundir aquellos que tienen enfermedades con anion gap elevados, o sea, que cursa con acidosis y cuerpos cetónicos elevados. Por ejemplo, una intoxicación por metanol puede ser anion gap elevado y parecer el paciente finalmente igualito, ¿no? Pero no tiene hiperglicemia. Entonces hay que sacarle el anion gap. La diferencia es entre aniones y cationes. Si este es entre 8 y 12 es normal el rango. Si es más de 12 se considera que el paciente tiene un gap elevado. Bien, estas son las fórmulas que habitualmente utilizamos en un paciente, en una sala de urgencias. Les digo urgencias porque yo soy urgenciólogo, pero pues se aplica en la medicina interna, en terapia intensiva o en donde esté el paciente en ese sitio. Entonces se aplican esas fórmulas para saber el anion gap, para saber el agua corporal total, cuánta agua ha perdido el paciente aproximadamente, sacar la osmolaridad y el sodio corregido. Entonces, ahí están, se los voy a pasar si gustan. También de repente es importante saber, oye, ¿qué tanto bicarbonato perdido, no? ¿Cuánto es el déficit de bicarbonato? Pero sí tengo que hacer una aclaración en este momento y poner atención. Podemos saber más o menos cuánto perdió de bicarbonato estimadamente, pero no tiene nada que ver con la reposición de bicarbonato que vemos más adelante. En el paciente con cetocidosis diabética es raro que necesite reposición de bicarbonato, y uno de los errores más frecuentes es reponer bicarbonato. Entonces no reponga bicarbonato y veremos por qué más adelante. Entonces podríamos saber o nos puede orientar, oye, perdió 300, 400, 500 micronutrientes. Ok, te sirve como un dato nada más, pero no para que tú tomes decisiones en la reposición de bicarbonato. Bien, entonces, hablando de cetocidosis diabética, el diagnóstico es hiperglicemia, hablando del pH, que esté un pH por debajo de 7.3 y la presencia de bicarbonato menor de 15. Y evidentemente cuerpos tónicos presentes, hablamos de 3 cruces para hacer el diagnóstico. ¿Ok? En una tira reactiva o bien en un examen general de orina nos puede orientar. Si tú tuvieras la posibilidad de medir los cuerpos cetónicos en sangre, pues adelante. Yo nunca los he medido porque nunca los he tenido, pero me baso en los de la orina, y aparte de ser extremadamente sencillo, le colocas una sonda urinaria al paciente, confiadamente la vas a reponer líquidos y ahí toma tu muestra, o si no le pides una muestra al paciente y ahí sale lo que es el examen y está en minutos. ¿Ok? Recuerda los cuerpos cetónicos presentes, el pH y el nivel de glucosa. Entonces, ¿cómo dividir al paciente de acuerdo a la gravedad? Todos tienen mayor de 250 miligramos por decilitros. Algunos van a tener más el pH que otro. El bicarbonato, entre más bajo, más grave está el paciente. Todos tienen que tener cuerpos cetónicos positivos 3 cruces. Y la osmolaridad, realmente en la cetosis diabética, es muy variable y no es importante. Mientras no tenga estado hiperosmolar, no es importante. ¿Cómo coloco al paciente más grave? Sí, es una pregunta que frecuentemente se hace a los residentes y a los estudiantes. ¿En dónde coloco el paciente más grave? Porque un paciente puede tener 250 de glucosa, un pH de 7.25, tiene cuerpos cetónicos presentes, pero el paciente está sin respuesta. ¿Sí? Esta respuesta. Si está en estupor, por ejemplo, que es poco probable, pero si estuviera en estupor, pues el paciente se coloca acá en el severo, o sea, el peor de los valores que tengan a su paciente, ahí lo van a colocar, ¿sí? Si tiene un paciente que tenga entre este y este y este, pero en el peor de los valores, ahí lo vas a dejar, ¿sí? Siempre considerando la gravedad del paciente. Entonces, esto es algo que deben de considerar. Siempre en el peor de los valores, ahí dejas tu paciente, ¿sí? Si estuvieras entre leve y moderado, pero si el paciente está somnoliento, pues entonces se queda como el moderado. ¿Y de cuál es el dato clínico? Ayer se los dije, de hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario más importante para considerar que el paciente está grave? Obviamente la clínica, el estado neurológico. El estado neurológico nos va a orientar. Si el paciente está en estado de coma, independientemente de su glucosa, sus pH, sus cuerpos tónicos y su bicarbonato, el paciente es el más grave de todos. Bien, tratamiento. Seguro están preguntando qué le vamos a hacer al paciente con estas situaciones de hiperglicemia, ¿sí? Vamos a revisar varios artículos.
Sí, estas guías, miren, cuando yo era residente, estas guías, se dieron a conocer y eran muy importantes y han sido la panacea y de ahí se han tomado, son unas guías que hizo la Asociación Americana de Diabetes y son muy importantes y de ahí partió todo. La verdad que son muy importantes que se las lleven a casa y que las comprendan y hicieron un resumen, hicieron un algoritmo, es decir, el estado hiperosmolar y las situaciones diabéticas se deben de tratar igual. ¿Por qué? Porque definitivamente resumen y es fácil tratar al paciente. ¿Ok? Están guías internacionales, están las guías de práctica clínica mexicana, pero finalmente casi todos tienen el común denominador. Objetivos en el tratamiento de estos pacientes. Corrección de los disturbios metabólicos, o sea, corrige los problemas que tengas. Si tiene alteraciones del sodio, tiene alteraciones del potasio, está deshidratado, tiene hiperglicemia, todo eso se corrige, ¿ok? La restauración de la perfusión, si el paciente está chocado, pues entonces métele 2 días, como veremos más adelante, métele líquidos porque el paciente está chocado y hay que reponerle tan pronto como sea posible, ¿ok? Desequilibrio hidroelectrolítico, estamos hablando de corregir el potasio, corregir la acidemia del paciente y también evitar complicaciones. Hay complicaciones, evidentemente, al tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Aunque no lo crean, o sí lo crean, definitivamente, las complicaciones es la sobrecarga de líquidos. Se les pasa de mano los líquidos, el paciente al rato está con sobrecarga de líquidos, edema pulmonar y o bien edema extremidades, y esto es una complicación. Otras complicaciones es los cambios de osmolaridad que llevan a edema cerebral, o bien otras de las complicaciones y que es la de las más frecuentes y de las menos que queremos que pase, pero pasa, es la hipoglucemia. Entonces, un paciente que lo tienes con 900 y al rato lo tienes con hipoglucemia porque no estuviste al pendiente de la glucosa y al rato el paciente tiene hipoglucemia y eso es lo peor que puede pasar en un paciente, llevarlo hasta la hipoglucemia. Bueno, entonces, medidas generales, realmente no es difícil tratar a un paciente de estos. ¿Ok? Requiere insulina, requiere agua, decimos así los médicos, métele agua, métele líquidos, requiere que le corrija los electrolitos si lo necesita, requiere que le ponga bicarbonato si lo necesita y manejo del evento desencadenante. Y ahí está un gran problema, ¿verdad? El manejo desencadenante, hablando ahorita de COVID, pues es el problema, ¿no? ¿Y qué tratamiento le doy al COVID, verdad? O sea, puedo corregir lo demás, pero ¿qué medicamento le doy al paciente para corregir este problema? Y como hasta hoy día no hay evidencia científica que respalde cómo corregirlo, se ve un gran problema. Pero bueno, tendrían que corregir el escenario desencadenante que es el COVID. Muy bien, entonces tenemos que algunos pacientes van a requerir terapia intensiva, van a requerir manejo de 2 vías intravenosa porque es un paciente que tiene estado de choque. Algunos van a requerir catéter central, no todos, solamente el más grave, ¿sí? Si el paciente no está grave, si tiene una cetoacidosis diabética leve, ¿sí? Pues entonces trátalo con un acceso venoso periférico y listo. En mi experiencia, pues bueno, en situaciones de contingencia o en situaciones donde tenemos muchísimos pacientes, pues los pacientes se tratan en la sala de urgencias y se puede tratar de una manera muy sencilla en cetosis diabética leve, no es necesario meterlos a terapia intensiva todos, ¿ok? Línea arterial, queda para terapia intensiva definitivamente este escenario. Sonda Foley al paciente que tenga de moderada a grave, no a todos tampoco, sobre todo la cetosis diabética leve, la verdad es innecesario, a menos que el paciente te ayude a cooperar y te cuantifique los líquidos, pero bueno, si quieres estar muy estricto con los líquidos, pudieras colocar, ¿sí? Ventilación mecánica, pues ahora sí que si el paciente merita, hablando de cetosis diabética, intubarlo, meterlo a ventilación mecánica adelante, pero aquí tenemos un problema, ¿verdad? COVID, y muchos pacientes que están graves por COVID van a requerir manejo de ventilador también. Bien, aquí está el resumen de cómo tratar a un paciente, ¿verdad? Sencillísimo, lo vamos a desglosar más adelante, pero requiere soluciones, requiere insulina, requiere potasio, requiere bicarbonato para corregir lo que es la cetosis diabética o el estado hiperosmolar, ¿sí? Soluciones que se recomiendan puede ser solución al 0.9%, solución salina, soluciones al medio, el 0.45%, se puede aplicar solución Harman, e incluso dentro del tratamiento es la solución glucosada, ¿no? Yo recuerdo ciertos escenarios donde el paciente dice, oiga doctor, ¿y por qué me está aplicando solución glucosada si vengo o llegué con casi 1000 y ahorita resulta que usted me está aplicando solución glucosada? Sí, pero ya veremos por qué aplicarle solución glucosada no es a cualquier paciente ni es en cualquier momento, ¿ok? Bien, la más importante de los tratamientos, y aquí empezamos, todo paciente se empieza por aquí, con la reperfusión, con la aplicación de líquidos. Si el paciente tiene hipovolemia, si está en estado de choque,
¿sí? Hablando de hipovolemia por pérdida de líquidos, administrar solución salina 0.9%, 1 litro en 1 hora. Así se las guías, la mayoría de las guías. Veremos más adelante otras guías. Pero la mayoría de las guías se le pones 1 litro de solución salina para 1 hora. ¿Por qué? Porque el paciente acaba de llegar y nadie tiene una gasometría en segundos, ni todos tenemos laboratorios en segundos. Entonces, tú viste el paciente que tenía hiperglicemia, le pones la primera solución y en lo que sale de los laboratorios. Y ya después tomas decisiones. Si el paciente tiene una deshidratación leve, pues bueno, entonces si ya tuviera la posibilidad de tener un nivel de sodio, si tu nivel de sodio es normal o alto, se requiere aplicar solución salina al 0.45%. ¿Ok? ¿Cómo hacer la solución salina al 0.45%? Bueno, agarras una solución salina de 0.1%, la normal, y le pones la mitad de agua bidestilada y ya queda el 0.45% y este se aplica al paciente de 250 a 500 mililitros por hora, ¿sí? Siempre y cuando tengas el valor de sodio medido que sea normal o que esté elevado. Si el paciente tiene un nivel de sodio bajo, ¿sí? Si tiene lo que es hiponatremia, se recomienda aplicar solución salina al 0.9% en la misma cantidad de 250 a 500 mililitros. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de determinar de acuerdo a los niveles de sodio. Pero si tú no tienes nivel de sodio, definitivamente tienes que empezar por acá. Sí, si no tienes un nivel de sodio, como su servidor, yo llego, atiendo al paciente, no tengo nivel de sodio cuando llegó porque acaba de llegar y porque tardamos algunos minutos en tener niveles de sodio o horas a veces, entonces le pones solución salina 0.9%. Ya cuando tengan el nivel de sodio, determinas qué tipo de solución le vas a aplicar. Si el paciente tiene choque cardiogénico, bueno, pues muchos pacientes con cetosis diabéticas tienen infarto también y se complican y hacen choque cardiogénico, se recomienda aplicar aminas vasopresoras en vez de administrar gran cantidad de líquidos, ¿ok? Y bueno, dice, cuando se alcanza la glucosa en el paciente con cetoacidosis diabética a 200 o el estado hiperosmolar a 300, el paciente en el manejo de los líquidos se aplica, aquí está la indicación, solución al medio molar le llamamos solución 0.45% de salina, ¿sí? Y la aplicación de solución de glucosa al 5%, ¿ok? De 150 a 250 mililitros por hora. Entonces, en el paciente, cuando tú lo empiezas a tratar con soluciones, pasan las horas, la glucosa llega entre 200 o 300, depende del escenario, ya le empiezas a aplicar solución glucosa al 5% con soluciones al medio molar o solución al 0.45%, porque la indicación está porque muchos pacientes van a hacer hipoglucemia y muchos pacientes es el mecanismo de romper la cetosis con esta situación, con aplicación de glucosa, ¿ok? Pero cuando lleguen a ese valor, si no llegan a ese valor, seguir con soluciones finalmente. Entonces, nunca aplicar insulina a un paciente si no empezaste con los líquidos. Lo más importante del paciente con la cetoacidosis es el agua, así como dicen, lo más importante es la hidratación. Esta es la manera de hidratar al paciente. ¿Ok? Esta es otra guía, dice prácticamente lo mismo. En la primera hora vas a aplicar de 10 a 20 litros por kilo o bien 300 mililitros por hora, ¿sí? Y cuando pase la segunda hora, vas a valorar si tú requieres solución salina al 0.9% o 0.45%. ¿De qué depende? Evidentemente del sodio. Si el sodio es normal o alto, es 0.45%. Si el sodio es bajo, estaría indicado aplicar lo que es solución salina al 0.9%. Sé que es un juego de palabras, pero con las imágenes les quede un poquito más claro. Ahora ya viene otro problema, ¿verdad? Porque en la segunda hora de tratamiento ya están pidiendo que le coloques potasio a las soluciones de base. Ahorita vamos a ver cuánto de potasio. Pero ya están pidiendo que le pongas potasio. ¿Por qué aplicar potasio? La insulina hace hipocalemia, ¿sí? La insulina hace hipocalemia. El hecho que tú utilices insulina hace hipocalemia. Bien, y entonces es momento de hablar de la insulina, ¿sí? Más tarde al final hacemos preguntas o bien vayan generándolas, se las tienen ahí en la mano, ¿sí? Pero bueno, la insulina existen dos maneras de aplicar insulina, ¿sí? Dos esquemas ya de manera internacional, ¿sí? En las nuevas guías, en todas las guías de las revisiones, sigue siendo de esta manera. Puedes aplicar 0.1 por kilo en un bolo y después aplicarle 0.1 por kilo por hora. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Si el paciente pesa 70 kilos, le pondría 7 unidades en bolo y luego 7 unidades por hora. ¿Ok?
¿Cómo hago esto? Sencillísimo, ¿no? Las 7 unidades en bolo no tiene problema más que llegar, sacar la insulina acción rápida. Siempre se aplica insulina acción rápida, quiero hablar, y es esa, insulina acción rápida. Y aplicar 7 unidades, ¿sí? Hacemos una dilución, habitualmente 100 unidades en 100 mililitros. Y cada mililitro equivale a una unidad. Entonces yo le coloco 7 unidades o 7 mililitros por hora al paciente. Así es. O está el otro esquema, si no quisiste aplicar un bolo y a punto 1 le pones punto 14 de entrada, punto 14. Entonces tendrás que hacer punto 14 por 70, que equivale aproximadamente a 10 unidades por hora, ¿ok? Y esperas que empiece a bajar la glucosa. ¿Ok? ¿Cuánto? Espero que baje la glucosa. ¿Ok? Yo espero que aproximadamente baje la glucosa en promedio de 50 a 75 miligramos por hora. Entonces, tristemente, el paciente le van a estar tomando la glucosa cada hora y reportar, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tienen cetocidosis, pues deben estar en una unidad de choque o bien en terapia intensiva porque están con un monitoreo constante de la glucosa cada hora. Y si el paciente en la primera hora no bajó los 50, vamos a hacer un ejemplo, le aplicaste solución salina y luego le empiezas con la infusión de insulina, pasa la hora y llegó con 600 y ahorita tiene 575, no bajó ni 50, entonces estaría indicado aumentar la infusión a punto 14. Ya aquí no importa si era punto 1, ahora todos son punto 14. O sea, vas a generar a punto 14. Es decir, el ejemplo, pues lo ponemos a 10 mililitros por hora y esperamos. Y cada hora esperamos que baje entre 50 y 75 miligramos por decilitro. Bueno, más tarde el paciente, cuando llegamos a una glucosa de 200 o bien de 300 en estado hiperosmolar, una u otra, decimos que ya llegamos a la meta y es momento de bajar lo que es la infusión de insulina a 0.02 a 0.05. O sea, prácticamente te vas a ir a un 20% de lo que iniciaste. Es muy, pero muy poco lo que vas a aplicar y este es el mecanismo por el cual vas a romper la cetosis. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, no se les olvida este escenario de cuando llega a 200 o 300, depende del escenario, 200 en cetosis diabética y estado hiperosmolar 300, hay que bajar la infusión de insulina y tomarle un control de glucosa. Y entonces cuando llegó a 200, pues ya estás aplicando solución glucosada. Si recuerdas en la lámina previa, aquí le aplicaste solución glucosada en este momento. ¿Por qué? Para evitar la hipoglucemia y romper la cetosis. Bueno, hablando de insulina, muchos de ustedes van a decir, oiga, doc, a veces no hay bombas de infusión, como pasa con sus servidores, a veces no hay forma de infusión para todos los pacientes. ¿Habría la posibilidad de aplicar insulina subcutánea? Sí. Aquí están, ¿sí?, las recomendaciones de la guía. Puedes aplicar la misma dosis que le toca al paciente, pero de manera subcutánea. Pero hay ciertas cosas que no te van a salir bien. Por ejemplo, si el paciente está chocado, pues la posibilidad de la absorción de la insulina de manera subcutánea es poca y no se recomienda. Entonces, tendría que ser hemodinámicamente estable el paciente para poder aplicar lo que es subcutánea. O puedes iniciar con una subcutánea y después lo que es en un lugar hospitalario. Por ejemplo, ¿dónde iniciar la subcutánea? Pues si yo estoy en un lugar, en un consultorio, me doy cuenta que tiene 600 y que considero que tiene cetosis, por ahí empiezo a aplicar la subcutánea. Y después que se aplica intravenosa, pero se puede aplicar subcutánea o cuando no haya bombas de infusión subcutánea. El problema que vamos a tener es que va a ser más difícil estarle controlando los parámetros. Bien, el potasio es algo muy elemental. Muchísimos pacientes pierden el potasio, como ya comentamos, por la diuresis osmótica, por lo tanto puede tener hipocalemia. Y si tiene hipocalemia, dice, si el paciente tiene hipocalemia menos de 3.3, recordad que los parámetros es de 3.5 a 5.5, si tiene 3.3 o menos, el paciente tienes que parar la infusión de insulina porque esto lo va a llevar a más hipocalemia y lo puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, para la infusión de insulina y le aplicas de 20 a 30 miliequivalentes de potasio por hora. Cuando el paciente tenga un potasio más de 3.3, pudieras reactivar la infusión de insulina, ¿sí? Y si el paciente tiene una normocalemia, entonces estás obligado a aplicarle de 20 a 30 miliequivalentes. De 20 a 30 miliequivalentes. Si el potasio está normal en su laboratorio, entonces estás obligado a siempre aplicar potasio. ¿Por qué? Porque definitivamente el paciente va a llevar la hipocalemia en cualquier momento. Entonces tienes que aplicarle de 20 a 30 miliequivalentes y esto es muy sencillo. En la solución
que le estás aplicando, es el litro de solución, le pones 20 a 30 equivalentes de potasio. ¿Y por qué en ese litro? Recuerden que el potasio genera frecuentemente irritación a nivel periférico y es poco tolerado, entonces cuando le diluyes en gran cantidad no genera conflicto. Y si el paciente tiene en su laboratorio hipercalemia, porque puede ser que un paciente pueda tener hipercalemia, ¿verdad? Tenga hipercalemia porque hizo falla renal aguda y retuvo el potasio, entonces a estos pacientes no se les aplica potasio, evidentemente, y se aplica insulina, y la insulina va a funcionar para controlar el potasio, o sea, un tratamiento lleva a otro y el éxito del otro. Muy bien. Entonces, potasio indicado prácticamente en pacientes en el cual tenga normocalemia, ¿sí? Le vamos a poner potasio, y si el paciente tiene hipocalemia, suspendemos la infusión de insulina y le aplicamos potasio. Debes tener una uresis por lo menos de 50 mililitros por hora, ¿ok? 50 mililitros por hora, ¿ok? ¿Cuánto debe orinar una persona normal? ¿Cuánto orinan ustedes? 1 mililitro por kilo por hora, ¿sí? Es lo que orina una persona normal, 1 mililitro por kilo por hora. Si yo peso 70 kilos, pues debo de estar orinando 70 mililitros por hora. El paciente, por lo menos para cuestión de potasio, debe de estar orinando 50 mililitros por hora. ¿Cuándo se aplica bicarbonato? Bueno, el bicarbonato se aplica únicamente cuando el paciente tenga pH de 6.9 o menos. 6.9 o menos de bicarbonato se aplica bicarbonato, y en esta dosis específicamente, 100 equivalentes, ¿sí? Que equivale a 2 frascos y medio en promedio de bicarbonato, más 20 equivalentes de potasio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato al momento de entrar, ¿sí?, al organismo va a meter, ¿sí?, va a sacar el potasio y lo va a tirar, y vamos a tirar potasio. Entonces, siempre aplicar 100 equivalentes, siempre y cuando el paciente tenga un pH 6.9 o menos. O sea, casi el paciente está en paro respiratorio cuando deberás aplicar bicarbonato. Si tú le aplicas bicarbonato porque te llamó la atención, porque tiene 3, o tiene 4, o tiene 5, y que es muy bajo, dice, oye, pero está muy bajo y pone en riesgo la vida, sí, pero más en riesgo lo vas a colocar si le pones bicarbonato, porque los pacientes hacen acidosis paradójica y entonces la acidosis se va a perpetuar. No te conviene jamás aplicar bicarbonato a menos que el pH sea menor de 6.9 o menos, o sea que esté peligrando la vida del paciente. Este es el resumen de todos. Les comparto ese artículo cuando gusten, les comento. Aquí está todo lo que vimos: aplicación de líquidos, aplicación de bicarbonato, vean, pH de 6.9 o menos, aplicación de insulina, en cualquiera de los estado hipermolar o cetosis diabética, exactamente lo mismo, no hay ningún cambio, ¿sí? Aplicación de bicarbonato. Estos son los pilares de tratamiento en el paciente. Son los pilares de tratamiento en el paciente con cetoacidosis y estado hipermolar para resolver este problema. Si el paciente tiene COVID, pues entonces tendrás que dar tratamiento para COVID, ¿sí? Y ya ese es otro escenario, ¿ok? Metas de tratamiento: glucosa menor de 200 en promedio en cetoacidosis, pH, que tenga un pH mayor de 7.3 y que tenga un bicarbonato mayor de 18. Son las metas del tratamiento. O sea, yo tengo que tener estos parámetros para decir, ya está resuelta la cetoacidosis de mi paciente. Que tiene buen nivel de bicarbonato, buen nivel de pH y buen nivel de glucosa. Aparte de las cosas que se deben de tener, es que el paciente esté ya orientado, que pueda comer solo, que pueda tomar líquido solo, que esté en mejores condiciones, y obviamente dentro del tratamiento resolver las causas. Si la situación se llama COVID, es un problema muy serio, definitivamente. Bueno, entonces, factores desencadenantes: si es COVID, tratar al paciente con COVID, lo que se ha visto, y si gustan pueden revisar tratamiento médico en COVID en nuestra charla en YouTube. Pero bueno, hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico, lo más puro coadyuvante o bien de soporte en el paciente. Hay mucho que hacer en todos modos. Bien, estas guías, ¿sí?, hace algunos años salieron para lo que es estado hipermolar o cetosis diabética, ¿sí?, pacientes con gravedad. ¿Qué pacientes tan graves? Bueno, aquellos que tengan, de acuerdo al parámetro, hablando de a minismol, más de 6 minismols, presencia de bicarbonato menor de 5, pH menor de 7.0, que tenga hipocalemia a su ingreso, que tenga un Glasgow menor de 12 puntos el paciente, que esté hipotenso, que tenga taquicardio, o que tenga anion gap mayor de 16, son criterios de gravedad entre el paciente con cetoacidosis. Bien, si fijan, es una guía muy similar a la otra. Aquella fuera de los americanos, esta es de los estadounidenses, perdón, de los europeos. Y es muy similar, o sea, aplicación de líquidos, tomar laboratorios, finalmente, ¿ok? Y
del minuto 1 o en la primera hora te recomienda aplicar lo que es solución salina. Miren, solución salina 0.1% en la primera hora, ¿sí? En las próximas 2 horas se aplica otro litro y en las próximas otras 2 horas otro litro. A lo mejor han visto esas indicaciones en el servicio de urgencias, es muy frecuente. En México aquí muy frecuentemente se utilizan estas indicaciones. Pone un litro para 1 hora, pone un litro para 2 horas y luego pone otro litro para 2 horas y luego ya vemos al paciente y le aplicamos próximamente 5 horas. Pero no es así, sino es que hay que estar valorando al paciente y valorar el estado hemodinámico y de acuerdo a eso tomar decisiones. Pero bueno, no es malo empezar por este camino. Bien, entonces se aplica insulina en más dosis, si se fijan no cambia, 0.1 por kilo, ¿sí? Hablando de la insulina. Hablando del potasio también, habla de lo mismo. Si el paciente tiene normocalemia, hipocalemia, se le recomienda aplicar potasio, ¿sí? Y bueno, hay que mantener un buen pH, hay que resolver la causa, hay que tomar tomografía toros como protocolo y mantener una uresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora o bien 50 mililitros por hora. Entonces, si se fijan, son guías de diferentes partes del mundo y prácticamente dicen lo mismo, ¿no? Casi estamos diciendo lo mismo. Muy bien, entonces de los 60 minutos a 6 horas, ¿qué hay que hacer? Pues estar vigilando lo que es la glucosa, la insulina, el potasio y ya para estas horas ya resolver la causa. Si fuera un infarto, resolver la causa del infarto, si fuera COVID, pues bueno, el problema es más complejo. Bien, ya de las 6 a 12 horas el paciente debería estar en una terapia intensiva o bien en medicina interna o bien de acuerdo al escenario clínico como tal, dice, interconsultar al experto, pero bueno, a veces el experto eres tú, porque no hay nadie más, entonces vuélvete experto en lo que haces, ¿no? Caso clínico, casi finalizando esta charla y para empezar a preguntas y respuestas, caso clínico, mujer que llega a la sala de urgencias de nuestro hospital, 32 años, mujer, la cual es traída por su esposo porque tiene dificultad para respirar, tiene tos, tiene fiebre, anosmia, disgeusia, ataques en general, 3 días de evolución. Tiene diabetes, ¿no? Está muy joven y tiene diabetes ya con diagnóstico. Entonces, pues ya a estas alturas, pues ya saben que tiene, ¿verdad? Es una paciente con cetocidosis quizás y también tiene COVID. Bien. Sus signos vitales. Los signos vitales es parte fundamental en la evaluación de cualquier paciente que llega a primera atención médica. Está con 90-60. La presión arterial no está aparentemente alterada, aparentemente. Tiene frecuencia respiratoria de 24, o sea, tiene taquipnea, pero ya tiene taquicardia. Indicaría que le falta el oxígeno, indicaría que tiene pérdida de volumen, no tiene fiebre, pero está desaturada. Entonces, ¿por qué pasó aquí a la sala de COVID? Porque alguien le tomó la oximetría y tuvo 85%, dice, pues va para COVID, porque no hay ninguna otra situación en una persona joven que puede indicar que tenga desaturación actualmente. Entonces, sospechamos en COVID. Y le tomaron la glucosa y dice height. ¿Ok? Height. Dicen algunos el Lola del diablo, ¿no? Height. Pero cuando debemos height, en un glucómetro habitualmente anda por arriba de 600, algunos 700, algunos 800. Entonces, esta mujer tenía una glucosa extremadamente elevada. El peso de 78 kilos y la talla de 1,80. Es una persona pues, prácticamente delgada y con buena estatura, ¿sí? La exploración física está somnolienta, ¿sí? Está deshidratada, está con dificultad para respirar, respiración de Kussmaul. No hay estertores, a pesar que tiene COVID no hay estertores, porque muchas veces los pacientes no tienen estertores porque están sumamente deshidratados. El área cardíaca está taquicárdica, no hay soplos y el lado capilar son 4 segundos. Entonces ya con eso pues nos da bastante orientación de qué está pasando. Tenemos una acidosis, tenemos una hiperglicemia y tenemos un paciente que definitivamente tiene lo que es COVID clínicamente. Y bueno, ¿cuál diagnóstico colocarían? Si quieren colocarlo ahí en un mensaje, pues adelante, pero yo creo que todos estamos en lo mismo, ¿eh? Si la práctica es estado hiperglucemial o cetosis diabética, pues estamos hablando de una crisis preglicémica secundaria a COVID. Y efectivamente, es un paciente que cursa con un cuadro clínico de cetoacidosis diabética y yo lo considero y así lo manipulamos. Muy bien. Entonces, iniciamos el manejo ABC, ¿ok? El manejo ABC ¿requiere manejo de la vida de este paciente? ¿Requiere que yo la entube en este momento? ¿Está tan grave? Pues quizás no. ¿Por qué? Porque respondió al oxígeno con mascarilla y la paciente empezó a un poquito estar más alerta. Entonces no requiere que le ingresara a colocar un tubo de manera muy inicial. La B de ventilación, pues va implicada la A, ¿no? Entonces la paciente mejora la oxigenación, mejora la ventilación y la saturación mejora. Y la C de circulación, ok, que es lo que vamos a ver ahorita con la aplicación de líquidos, pero pues el paciente está con datos clínicos quizás de posiblemente estado de choque porque tienen llenado capilar retardado, porque tienen taquicardia.
aunque la taquicardia puede ser también por la hipoxemia. Entonces, todo esto pasa en un paciente, ¿no? Todo eso hace el médico, estar pensando en todas estas situaciones. El monitoreo hemodinámico pasa al área de choque, le colocamos sus electrodos, vemos qué ritmo tiene, habitualmente tienen taquicardia sinusal, se estableció 2 accesos venosos de manera inicial, no requiere catéter central de manera inicial en esta paciente, sí requiere una sonda Foley porque es una paciente que se va a complicar y que necesitamos control de líquidos y no requiere ventilación mecánica, por lo menos en este momento, ¿no? Más tarde veremos qué hacemos. Entonces, las indicaciones, hay que reanimarla. Si acaba de llegar al servicio de urgencia, la aplicación sería con solución salina 0.9%, de 10 a 20 mililitros por kilo por hora, como si fuera un estado de choque, o bien, como ya lo vimos, 1 litro en 1 hora. Entonces, yo le recomendaría pues, aplicarle 1 litro para 1 hora y vemos cuál es la evolución. De solución salina 0.9%. Y luego ya llega a los laboratorios, pasa 1 hora, ¿verdad? La glucosa sale de 900. Estoy en paciente con cetosis diabética y empezamos a decir, oye, pero tiene demasiada glucosa, ¿realmente la tendrá o realmente tiene una situación de estado hiperosmolar? La creatinina 1.99 ya nos está indicando que tiene falla renal aguda por deshidratación. Urea 75, bundes 55, sodio de 111. Ya llama la atención que tiene hiponatremia. El sodio normal de 135, 145. Esta paciente tiene hiponatremia. Vamos a ver si es real o ficticia. Potasio de 4.6, normocalemia, cloro ligeramente bajo, 98, tiene hemoglobina 14, hematócrito de 50, plaquetas de 305,000. La gasometría tiene un pH de 7.20, tiene acidosis metabólica, bicarbonato de 3, y ahí, alerta, ¿verdad? Bicarbonato de 3 es muy bajo. PCO de 10, alertas, tiene muy poco de CO2. Y PO2 de 80, a pesar de oxígeno. Entonces, esta paciente cursa con acidosis metabólica grave, ¿ok? Y con hipoxemia en su gasometría. Y bueno, esta es su radiografía, le tomamos su radiografía y ahorita, pues ya con la experiencia que ustedes tienen, dicen definitivamente tiene COVID, ¿no? Tiene anosmia, tiene desergencia, desaturada, es joven, pandemia, es COVID y la radiografía es típica de un paciente con COVID. Muy bien, entonces ya tenemos este escenario. Bien, esto es lo que hacemos en una sala de urgencias, habitualmente en cada paciente que tiene problemas de cetosis diabética, estado hiperosmolado, problemas de líquidos. Eso es lo que invito a que ustedes finalmente se lleven a casa, que hagamos y se van a dar cuenta que podemos hacer mucho más en poco tiempo. Es lo que yo hacía de residente y lo sigo haciendo en los pacientes. Bien, tenemos que hacer la osmolaridad. Yo los cálculos ya lo hice para no perder aquí el tiempo con ustedes, sorpresarle tiempo. Y entonces tenemos una osmolaridad de 272, ¿sí? La glucosa entre 18, ¿sí? Glucosa de 900 entre 18 más 2 veces sodio, que es el sodio real del paciente medido en laboratorio, sale con 272. Entonces, de entrada digo, no es un estado hiperosmolar, porque para ser estado hiperosmolar tiene que tener más de 320 de osmolaridad. Este no, este 272 tiene una buena osmolaridad. Entonces, de entrada, no es estado hiperosmolar. ¿Ok? Le saco la anión GAP, ¿sí? Para ver si tiene una posible otra situación que pudiera llevar a ese diagnóstico de acidosis grave. Y el anión GAP, tomando en cuenta de 111 de sodio, potasio 4.6, 98 de cloro y bicarbonato 3, el anión GAP sale de 4. Entonces, no hay alteración en el anión GAP, afortunadamente. Bicarbonato, ¿sí? Es lo que yo contaba. Ustedes pueden sacar el déficit de bicarbonato estimado, ¿ah? Aquí sale el bicarbonato ideal, que yo pongo 20, 24, que sería ideal, ¿sí? Menos 3, que es el que se reportó en lo que es en la gasometría, por el kilo de peso. 530 miliequivalentes de pérdida del paciente. Es muchísimo bicarbonato, 530, ¿sí? Estaríamos hablando de cuántos frascos, aproximadamente 10 a 12 frascos a reponer, pero eso no se hace en un paciente. La indicación de aplicación de bicarbonato, ustedes recuerdan, es pH menor de 6.9, entonces, aunque tenga una gran cantidad de pérdida de bicarbonato, no se aplica bicarbonato, pero les coloco el ejemplo para que sepan cuánto perdió aproximadamente de bicarbonato. ¿Cuánto perdió de agua? ¿Sí? Aquí, agua corporal total, 0.6 por kilo, en hombre, 0.6 por kilo, por 5 en mujer. Entonces, esta mujer en total tiene 39 litros, ¿sí? Una persona en esa de peso tiene 39 litros, pero yo quiero saber cuánto perdió mi paciente, cuánto, ¿ok? Entonces, esta fórmula que se llama déficit de agua corporal total, ¿sí? Menos el sodio medio, menos el sodio real entre 140. Yo pongo esos parámetros, el 39, que tengo 9
39 de agua corporal total de la mujer, 111 menos 140, ¿sí? Va a ser un número negativo entre 140 y la mujer perdió 8 litros, menos 8 litros. Entonces, más o menos te das cuenta cuánta agua perdió para que es la que vas a reponer, ¿ok? Eso se hace o se debe hacer en cada paciente que tiene hiperglicemia. Bien, entonces ya pasamos, ya tenemos cálculos. Entonces, ¿qué líquido se aplicará en la mujer? Ok, pues aquí aplicaremos, como tiene un sodio A, es el siguiente comentario, ¿verdad? ¿Qué solución le pongo? Entonces tenemos el sodio real, el sodio medido. Entonces, fíjense aquí, el sodio corregido es una fórmula que tenemos que determinar para esto. ¿Qué solución le pongo? Ok, tengo el sodio medido, ¿sí? Tiene un sodio medido de ¿cuánto? Pues, finalmente, de 111, ¿sí? Y tenemos esta fórmula, glucosa menos 100 entre 100 por 1.6. El sodio medido que salió de 111, aquí está, ¿sí? Más la diferencia de 900 menos 100 entre 100 por 1.6. El número de sodio real del paciente es 123. 123, sodio corregido de 123, ¿sí? Sodio corregido de 123. Entonces, en el paciente, ¿qué solución aplicaríamos? Si tiene sodio de 123, pudiéramos aplicar en una segunda etapa lo que es solución salina al 0.9%, ¿sale? 0.9%. Bien, entonces, aquí estamos. Si el sodio sale bajo, 0.9% de 250 a 500 mililitros. Y esperar a que llegue el paciente de glucosa de 200 para cambiar el rol de las soluciones a soluciones a medio molar más glucosa. Bien, potasio se aplica en esta paciente. Se recuerda el nivel de potasio en esta paciente era normal, por lo tanto, sí le voy a aplicar el potasio de la solución de 20 a 30 equivalentes por cada litro. Bien, insulina. ¿Cómo le aplico la insulina? Punto unidad por kilo. Puede ser en bolo. Por ejemplo, esta mujer que pesaba 78 kilos, puede poner 7.8 unidades en bolo y 7.8 mililitros o 7.8 por hora. O por punto 14, como ustedes quieran. Finalmente, ustedes toman las decisiones. Yo aplico siempre el bolo de 0.1 y luego lo que es la infusión a punto 1. Yo lo hago así. ¿Bicarbonato se aplica? No. Su pH no era necesario, no tiene menos de 6.9, entonces no requiere bicarbonato. ¿Sale? Bueno, pues con esto he concluido esta plática de cetoacidosis, estado hiperosmolar, crisis hiperglicémicas en COVID. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, especialista en urgencias médicas. Y bueno, aquí estoy para resolver las preguntas o dudas que se generen. Y voy a empezar a revisar lo que es el chat.